Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. El debate de política general es el primer debate que se celebra durante el periodo de sesiones y debería servir para que todos los grupos que representamos al conjunto de los catalanes podamos debatir y analizar lo que ha sucedido durante este último año sin apriorismos, con generosidad, con altura de miras, pero también debería servir para que el Gobierno hiciese autocrítica, asumiera errores, mirase al futuro, contrastase propuestas e impulsase las reformas que necesitan los catalanes. En este extenso discurso que nos ha dedicado el señor Torra, pues lamentablemente no hay futuro. Ha habido como una colección de eventos que le han pasado sus consellers, pero lamentablemente no va a ser el señor Torra ni su Gobierno quienes dirijan los próximos meses de la economía catalana, y esto de la economía catalana y de Cataluña y de la sociedad y de la sanidad y de la lucha contra la pandemia, y esto pues es una anomalía provocada única y exclusivamente por la actitud irresponsable del señor Torra, que, siendo presidente, pues se negó a obedecer las leyes y con ello provocó su inhabilitación y, por lo tanto, aquella inhabilitación que llegó en el año 2009, si no recuerdo mal, en diciembre, 2019, en diciembre, pues ahora ya se va a hacer efectiva en breve y mañana tiene usted una vista. El balance de la legislatura se inició en mayo de 2018 y ha sido la segunda legislatura con menos producción legislativa de la última década. Ustedes han promovido 23 leyes y han superado solamente por 2 la marca negativa que tenía el Gobierno de Artur Mas del 2010 al 2012, siendo la peor de todas las legislaturas de la década. Bien, ustedes son la segunda peor legislatura de la década en ese aspecto, en improductiva. ¿Y por qué? Bueno, pues usted, pese a que ha evitado hoy hablar del temazo del procés, sí que su discurso ha estado impregnado absolutamente. Ha principiado por esto, ha acabado también por el procés y todo está impregnado de que las culpas son de otro, Madrid es un agujero negro y allí van todos los recursos de los catalanes. Entonces, la culpa es de los otros, yo no tengo ninguna culpa, hago lo que puedo, pero los malísimos, malos, son los de Madrid. Se ha olvidado usted, en su enumeración de cuestiones políticas y de actividad política, que en buena parte hay que decir que una administración tan potente como la catalana pues depende del impulso de sus miles de funcionarios que, gracias a Dios, están funcionando a pesar de que sus dirigentes políticos no siempre estén a la altura. Por suerte, los funcionarios mantienen el pulso vital de la administración catalana. Y en lo que a nosotros respecta, valorar este último año de legislatura en el debate de política general nos lleva a reseñar algunos de la interminable cadena de disparates a los que hemos asistido y que digamos que este pleno, que es posible que sea el último pleno al que asiste usted, pues sea como el broche final, el colofón o el corolario del viejo proverbio de quien mal anda, mal acaba, y hoy probablemente acaba su singladura en política en España y en Cataluña, y es que es normal que haya sido así si nos ponemos a examinar cuáles han sido los hitos de su presidencia en el último año. Yo me referiré después, desde luego, a que esa falta de conciliación entre unas políticas y una gestión, usted ya dijo, no vengo a esta política, no he venido a gestionar una autonomía, y esas palabras yo creo que le van a perseguir, porque cuando más necesitaban los catalanes de gestión, pues se han encontrado con un presidente que ha priorizado todo lo otro que no era gestión, porque usted ya desde el primer día dijo que a gestionar no venía. Y a nosotros nos preocupan qué pensarán los ciudadanos que llevan meses
sin cobrar un ERTE, están temiendo por su trabajo, que están temiendo por la salud de sus padres o de sus hijos, cuando han visto a qué se ha dedicado usted en el último año. Mire, vamos a hacer un poco de repaso en este debate. Inmediatamente después del debate del año pasado, el primer hito fue la sentencia del Procés, que condenó a sus compañeros, a su predecesor no, porque él escapó a la justicia, pero sí a su vicepresidente, el señor Junqueras, por sedición y por malversación. En vez de cerrar el capítulo del fracaso del Procés y de cerrar heridas y de apaciguar los ánimos, ustedes se dedicaron a animar a los radicales para que incendiaran las calles de Cataluña, y el resultado de todo ello fue que tuvimos centenares de heridos, desperfectos, batallas campales, miedo y depresión entre todos los ciudadanos de Cataluña. Las imágenes del caos se difundieron por el mundo y perjudicaron nuestra imagen. Ahuyentaron a las empresas, a las inversiones, sembraron el miedo, nos desmoralizaron y nos preocuparon como sociedad. Durante 2019 y 2020, ustedes se han empeñado en degradar nuestras instituciones. Fue inhabilitado en diciembre del 19 y, en vez de preservar la institución y tener la dignidad de irse en ese momento, usted se enrocó en la presidencia, intentando también intoxicar a otros poderes, como el poder legislativo, y conseguir que por parte de la presidencia del Parlamento no se acatase la privación de su acta de diputado. Usted incluso presionó a otro poder del Estado, desde el Poder Ejecutivo, presionó al Poder Legislativo para que no se acatase la orden del Poder Judicial. O sea, usted disparando a todo tipo de poderes del Estado desde el Ejecutivo, como hacen quienes no entienden bien la democracia desde los poderes ejecutivos, quienes se encastillan y creen que son los amos de la Administración. Hemos visto este último año a los dos partidos del Gobierno a codazos, peleas constantes entre socios por la fecha de las elecciones y, mientras tanto, Cataluña paralizada. Ustedes no ponían encima de la mesa ni nuevos proyectos, ni nuevas reformas, ni futuro. En fin, lo que hemos visto hoy mismo también en este debate. No hay futuro para nosotros con ustedes a la cabeza del Gobierno de la Generalitat. Y cuando digo nosotros me refiero a los catalanes, a los ciudadanos catalanes. En marzo llegó la primera ola de coronavirus y, mire, no se podrá decir que desde el primer partido de la oposición pues no estuvimos atentos a procurar mitigar en lo posible los efectos de la pandemia. Intentamos colaborar en todo lo que se nos había venido encima a todos, al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno de España y al Gobierno de todas las autonomías, algo absolutamente imprevisto y de grandes proporciones. La pena es que usted siguió con los mantras nacionalistas, que usted no perdió oportunidad de confrontar con el Gobierno de España, que usted despreció la ayuda de la UME para desinfectar las residencias, que hubo pasividad ante el drama de los autónomos y las pymes que echaban la persiana y salieron a la luz realidades vergonzosas, como que TV3 goza de más presupuesto que el Departamento de Empresa. Pese a que todas las previsiones económicas quedaban tumbadas por el coronavirus, el señor Aragonés se empecinó en traernos unos presupuestos que ya nacieron inútiles para luchar contra la pandemia, pero había motivos partidistas, se pretendía ir a unas elecciones y se quería ir con la cara lavada. Al final, esos presupuestos inservibles parece que ni siquiera van a poder ser sustituidos por otros, porque, entre otras cosas, ante el propósito que ustedes tienen de paralizar, después de su inhabilitación, las instituciones, no vamos a poder tener unos presupuestos realmente adecuados a la crisis de la pandemia. Pero a ello me referiré más tarde. Ustedes han pensado más en los votos de su parroquia, por decirlo así, que en las personas. Y han utilizado la pandemia para alimentar el Procés. En su entorno ha habido múltiples declaraciones. En una Cataluña independiente habría menos muertos, de la señora Budó. De Madrid al cielo, la señora Ponsatí, con el beneplácito del señor Puigdemont. Luego vimos al defenestrado señor Buch advirtiendo contra una conspiración con el número de mascarillas, porque coincidió en el reparto que parecía que había un número mágico allí, o él creyó verlo.
y su jefe de prensa pedía, el del señor Buch, pidió el levantamiento armado en los peores momentos de la crisis. Ahora nos encontramos ante una segunda ola de coronavirus y usted parece que sigue vagando por esos espacios siderales del Prusés y no acaban de aterrizar. Usted estuvo ausente en la conferencia de presidentes, ha dado bandazos lamentables en la gestión para la vuelta al trabajo y la vuelta al cole. Ha dicho que la independencia es urgente, ha rechazado los 2.000 rastreadores del Ejército, ha dado manga ancha a la ANC para que convoque a 50.000 personas durante la diada, mientras los catalanes de a pie nos tenemos que reunir de 10 en 10. Concentraciones en las que, por cierto, se volvieron a quemar imágenes del rey al que usted señala como objetivo político a cobrarse. Y esto, usted hoy viene y hace una valoración de su gestión en la pandemia y nos viene a decir que está muy preocupado y que su prioridad actual es que con la vuelta al cole los niños que se ven confinados y que ya está empezando a ver y ya está empezando a ocurrir y así va a pasar en toda España, pues que el Gobierno de España no nos ha dado solución. Es verdad, tiene usted razón en quejarse de lo lento que está resultando en reaccionar el Gobierno de España, pero eso tiene otras soluciones. La solución no es que si yo lo hubiera decidido, es que estamos en un Estado descentralizado. No podemos trocear ni por ayuntamientos ni por comunidades autónomas las soluciones laborales de la gente, porque eso afecta a toda nuestra economía y a nuestro sistema económico y de trabajo. Por lo tanto, es lógico que en un Estado de 47 millones de habitantes las soluciones se den uniformes para no afectar a la economía y al mercado laboral y hacer de todo el proceso productivo de las economías un caos. Pero a usted eso no le importa, usted sí que busca el caos. Y, por lo tanto, yo lo que le digo es que nosotros sí tenemos una solución. Usted nos inquiría, ¿qué solución hay? Pues sí, nosotros estamos por el permiso retribuido a los padres para que cuiden de sus hijos cuando enfermen. Y si quiere usted ser útil, diga a su grupo, ese grupo dividido que tiene en Madrid, que vote a favor de esa propuesta de Ciutadans, que es la que nosotros hemos propuesto en la mesa y lo podemos hacer. Apoyen ustedes, hagan política en el resto de España. Yo, para acabar el capítulo pandemia y gestión de pandemia, porque, como le he dicho, tengo 4 veces menos tiempo que usted, yo lo que quiero es garantizar a usted, a su Gobierno, al Gobierno que resulte después de su inhabilitación, que Ciudadanos no va a abandonar sus responsabilidades, que Ciudadanos va a seguir tendiendo la mano a todos los catalanes para que las soluciones que demos a los autónomos, a las familias, a las empresas, sean soluciones asumibles y superar en lo mejor posible esta pandemia. Así lo hicimos con ustedes y así lo vamos a seguir haciendo. Y eso está para nosotros por encima de las discrepancias políticas abismales que nos separan. Siguiendo con el balance de la legislatura, ha sido como son las legislaturas de estos gobiernos desde que empezó el Prusés. Ustedes han seguido usando los medios de comunicación públicos a su antojo. TV3 es una televisión pública que es extraordinaria en su calidad y la calidad de sus profesionales, pero que lamentablemente está comandada con mano férrea por comisarios políticos, y es una televisión en la que la neutralidad brilla por su ausencia. Ha sido condenada por la Junta Electoral por falta de neutralidad en diversas ocasiones, tiene a su director a las puertas de un juicio. Hemos visto cómo se entrevista a los políticos presos en prime time en TV3, unos políticos a los que llaman presos polítics en TV3 cualquier presentador, despreciando la realidad, pero haciendo militancia política y dándoles altavoz a estos señores para legitimar aquello que hicieron con los catalanes. Si España fuera un Estado tan opresor, una de las principales televisiones de su Estado no estaría entrevistando a estas personas. Eso ya se lo garantizo yo. Pero parece que la realidad a ustedes son refractarios a veces a la realidad. También los catalanes hemos seguido sufriendo los escándalos de corrupción que usted se ha referido a la corrupción y que en febrero de 2020 hicieron un plan de corrupción. Oiga, ¿le puedo dar una ristra tan larga?
de este último año de legislatura, escándalos que han ido estallando de corrupción, todos asociados prácticamente al antiguo partido Convergencia, que nutre sus filas. Gerard Figueras, secretario de Deportes, 2 imputaciones. Anticorrupción en enero, eso en diciembre de 2019. Enero, Anticorrupción pide imputar a una docena de cargos de Convergencia Democrática. En febrero, Mossos y Guardia Civil registran una productora de televisión por el 3% de Convergencia. En marzo, 49 personas imputadas por desvío de fondos en la Diputación, alguno diputado de su grupo, que ustedes con eso se callan. En marzo, el exalcalde Convergent de Torredembarra condenado por soborno, que destapó el caso 3%. En mayo, la presidenta del Puerto de Barcelona, exalcaldesa de Sant Cugat por Convergencia, investigada por Fiscalía por chanchullos con la grúa municipal. En junio, Millet, Montulli y Osàcar entran en la cárcel. En junio también Buch comparece ante el TSJ investigado por gastarse el dinerito de todos los catalanes para ponerle una escolta a Puigdemont en Bélgica. En julio, la Audiencia Nacional propone juzgar a los Pujol Ferrusola como organización criminal. En julio también, Laura Borràs se niega a declarar ante el Supremo. Laura Borràs, que ustedes tanto apoyo le dan, y usted mismo, y que está diciendo que está perseguida por ser independentista, y la han pillado con el carrito del helado de todos los correos electrónicos para arreglar contratos con amigos suyos. En julio, el caso del 3%. En agosto, anticorrupción. Bueno, aquí le toca a la CUP. Agosto, anticorrupción investiga si la CUP malversó fondos. La Fiscalía sigue investigando al Ayuntamiento de Sant Cugat. En fin. Mire, este es el entorno. Corrupción. Hay una cosa gravísima que en este debate ha de salir también. Supresión intolerable a un funcionario de este Parlamento. Su exigencia de que se le cese. Eso no tiene nombre y nos pone también, nos pinta en vívidos colores cómo lo deben estar pasando tantos y tantos funcionarios de la Generalitat que no abrazan su ideología, su militancia, su activismo, allí encerrados en los 4 muros con compañeros vigilando puestos a dedo por ustedes, con las paredes forraditas de lazos amarillos. La verdad es que es un entorno que algunos constitucionalistas nos marchitaríamos como flores a las que nos riegan si tuviéramos que vivir en ese entorno tóxico y agobiante, ya se lo digo yo. Y esto que le causa risa, estas amenazas a los funcionarios y este entorno tóxico y vigilante de esta Generalitat militante y activista, pues también se traslada a los funcionarios del Poder Judicial, a los jueces. Y hoy mismo tenemos un tuit del señor, que a lo mejor me va a cortar la palabra en 0, segundos, el señor Costa, que ha puesto un tuit señalando a los jueces que le van a juzgar a usted, poniendo sus nombres y apellidos. Estos son los que juzgaron a nuestros compañeros, mañana van a juzgar al señor Torra. Él los señala, él mueve el árbol y luego otros recogen las nueces. Luego hay, en este clima ideológico de hostigamiento al disidente, siempre hay los salidos de madre que se van a poner a apuntar directamente a estas personas, como hicieron con el magistrado Llarena, que le fueron a pintar su casa y que, por cierto, fueron jóvenes de Ciudadanos quienes fueron a despintarle las pintadas que habían puesto en su casa en Cataluña. Mire, este hostigamiento, este clima ideológico llega a personas normales que están en sus trabajos, en los ambulatorios trabajando, se les recrimina por hablar en castellano, en los colegios, en los bares y en los restaurantes. Gente extranjera es denunciada por algunos y luego proceden a linchamientos públicos en las redes contra personas que están trabajando, y que también nos ha pasado aquí en el Parlamento, en este clima ideológico hostil al disidente que ustedes han abonado. Y ustedes, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se crea ese clima ideológico hostil? Pues se crea con un vicepresidente del Parlamento que pone un tuit señalando explícitamente a los jueces como si fueran culpables de algo. Se crea aplaudiendo a los terroristas desde los escaños a los que son detenidos, encausados por terrorismo. Se crea haciéndose fotos con personas que son terroristas o exterroristas y jaleándolos. Ese clima de hostigamiento se crea dando alas a los violentos o a los que abogan por la violencia y señalándolos
señalando a los adversarios desde las instituciones. Mire, señor Torra, yo ayer dije, mi partido ayer dijo que nosotros no íbamos a permitir que Cataluña quedase paralizada a voluntad suya, que en su hoja de ruta política entrase la paralización de nuestras instituciones. No lo vamos a permitir. Políticamente haremos lo que tengamos que hacer y jurídicamente también emplearemos las herramientas que tengamos que emplear. Pues eso motivó que este señor, que está en esta foto, ya sé que a usted no le gustan las fotos, pero mire, este señor, Freddy Bentanax, me amenazase ayer en Twitter, el fundador de Terra Lliure, del grupo terrorista Terra Lliure, me amenazó ayer en Twitter. Aquí está Carla Sastre, el asesino del señor Bultó. En esta foto tienen al exterrorista fundador de Terra Lliure y al señor que asesinó a un empresario con una bomba Lapa. Aquí, por cierto, está el señor Costa detrás, muy sonriente, está usted, está el señor de Òmnium Cultural, en fin, están todos con estas personas que cuando el jefe de la oposición dice que no va a admitir una determinada línea política del presidente de la Generalitat, sale el señor que está en la foto, fundador de un grupo terrorista, y amenaza al jefe de la oposición. Yo no le voy a pedir a usted que condene estos hechos, señor Torra. Es que no se lo voy a pedir porque cuando usted está en una foto con estas personas, cuando usted aplaude desde el escaño a personas que presuntamente han optado por vías violentas y luego yo soy señalado por oponerme a políticas y designios suyos como jefe de la oposición, representando a un montón de catalanes que no piensan como usted, pues entonces tenemos un problema en Cataluña. Y el problema no es que le inhabiliten a usted porque usted elige incumplir la ley. El problema es que hay un clima ideológico de persecución del disidente y que ustedes lo apoyan y lo fomentan, como ha hecho el señor Costa, señalando a los jueces hoy otro ejemplo más. Mire, vamos a volver a los datos de su gestión, datos en sanidad, muy rápidamente. Sanidad, gasto social, vivienda, dependencia, PIB, paro y caída de turismo. En todos estos parámetros hemos tenido malos resultados, muchas veces por debajo de la media española. En gasto social, Cataluña ha recortado el gasto social un 8,8% durante el procés, mientras que las demás autonomías lo aumentaban. ¿Acaso alguien puede pensar que las embajadas, los lobbies, todo lo que ustedes han montado con el procés y toda la gente que cuelga del procés y de los chiringuitos que ustedes montan son gratis? El procés ha sido la gran estafa para todos los catalanes y somos, como le digo, quienes más han recordado gasto social, mientras eso sí, estamos abriendo embajadas, que hoy salía también la noticia, embajadas en Perú, en Perú, en Australia y en Japón. Vivienda. 15% de vivienda tiene que tener un uso social según la Ley 18 de 2007, pero actualmente no llegamos al 2%. Tenemos el 2% y la ley dice que tenemos que tener el 15%. ¿Qué hace su gobierno? Pues al final vota leyes populistas de limitación del precio de los alquileres, cuando en realidad la forma de incidir probada en los países europeos sobre el precio de los alquileres es disponer de un parque suficiente de vivienda de uso público, que eso sí que hace abaratar los precios. El Consell de Garantías Estatutarias dice que eso es ilegal. Da igual, ustedes lo tiran para adelante porque aquí se trata de buscar el conflicto competencial, de buscarlo y de hacer populismo y de decir a la gente que se arreglan cosas cuando en realidad se desarreglan y se prorrogan los problemas. Las peores listas en dependencia. El PIB catalán cae un 20,1% interanual en este segundo trimestre y empeora las cifras de la crisis del 2008, mientras que en el conjunto del Estado la caída es de un 18,5%, un punto y medio inferior al que cae en Cataluña, que cae más. El paro es la comunidad autónoma que más ha aumentado el paro respecto al trimestre anterior. El turismo también, unos números realmente difíciles, malos. La pandemia tiene la culpa de los reveses que hemos sufrido en paro, en caída de turismo, en vivienda, en dependencia, pero su gestión no ha ayudado nada a mejorarla y su gestión ha hecho que en Cataluña tengamos unos números peores
que en otras comunidades autónomas. Mire, señor Torra, la mayoría de los catalanes tenemos una idea muy diferente de Cataluña a la suya. Usted ha hablado aquí de la seva idea de país o ha mencionado un término parecido al de la idea de país. Nosotros tenemos otra idea, efectivamente, de Cataluña. Para nosotros, la Cataluña real es una Cataluña mucho más mixta, plural, con diversas identidades, con identidades compartidas, que la gente se siente a la vez española y catalana y también europea y en mayor o menor medida, y que lo que quiere es estar no enrocados en unos objetivos supuestamente nacionales, sino en sus familias, en su salud, en su prosperidad, en poder vivir una vida cultural plena, queriendo a tu tierra y estando encantado y orgulloso de ser catalán, como ha pasado siempre en Cataluña. En Cataluña siempre nos hemos sentido orgullosos de ser catalanes y sí, internamente los catalanes estábamos bien y fuera éramos vistos con admiración. Ahora ese orgullo yo creo que es depresión y tristeza. La mitad de Cataluña no entiende a la otra mitad, no entendemos qué está ocurriendo. Ustedes están forzando la máquina y están sacando a la gente de un contexto normal de convivencia pacífica. La mía, la idea de Cataluña es una Cataluña para todos. La de usted es la Cataluña de los enrocados, de los que no se mueven, de los que pasan por encima de los sentimientos y de las identidades de la otra mitad. Esa es la Cataluña que usted quiere. Usted, con razón, escribió esos textos que lamentaban en sus escritos el aluvión o inmigratorio que desleía al final los fundamentos de esa Cataluña mítica que para usted era la Cataluña de sus padres y de sus abuelos, pero que no es la Cataluña que sentimos todos y que queremos todos. Mire, nosotros creemos que ya es necesario que hagamos un reset, una nueva época en la política catalana. Nosotros queremos que se respete a todos los ciudadanos por igual, independientemente de la lengua que hablen y a quién voten. Nosotros vinimos a la política catalana para combatir la corrupción, para regenerar la vida política, para modernizar la idea de Cataluña, combatiendo esa idea identitaria y decimonónica que implantó Jordi Pujol mientras se llenaba sus bolsillos y los de toda su familia. Hemos venido a esa Cataluña que en la que todos podríamos estar cómodos. Nosotros ya gobernamos en otras comunidades y queremos gobernar también en Cataluña y cambiar de arriba abajo los parámetros sociales que ustedes han impuesto, los parámetros de percepción de las colectividades que ustedes nos han impuesto. Mire, nosotros durante esta pandemia tuvimos algunas buenas experiencias, como el percibir que la Consellería de Empresa estaba trabajando y luego nos encontramos con que usted priorizó y purgó a la consellera de aquella consellería precisamente por intereses políticos. Si nosotros gobernásemos, guardaríamos la carpeta del procés, la enviaríamos a la papelera de la historia, es así, y sacaríamos la carpeta de las familias y de los autónomos que no llegan a final de mes. Nosotros sí que queremos gestionar esta autonomía y por eso presentaremos unas medidas en las propuestas de resolución que les especificará mañana mi compañera Lorena Roldán. És l'hora de passar del govern de l'embolic al govern efectiu, un govern transversal con personas de distinto signo político, pero con un mismo objetivo, reconstruir Cataluña. En plena pandemia no vamos a tolerar que estemos meses bloqueados porque eso le convenga a la hoja de ruta de usted y del señor Puigdemont. Yo le anuncio que desde Ciudadanos no presentaremos en el debate una iniciativa para comprometernos con el desbloqueo. No solo eso, que lo haremos, sino que vamos a explorar fórmulas con el resto de la oposición para que ustedes no se salgan con la suya. Ustedes y el señor Puigdemont, fugado de la justicia, tenemos que poner Cataluña en marcha. No puede ser que estemos sin poder aprobar unos presupuestos porque no tengamos un presidente de la Generalitat.
Hablaremos con el resto de grupos parlamentarios. Ustedes no van a conseguir bloquear Cataluña, no toleraremos que sigan empobreciendo Cataluña, no consentiremos que sigan degradando nuestras instituciones, no permitiremos que secuestren el futuro de todos los catalanes, no permitiremos que nos hagan rehenes de sus delirios. Vamos a recuperar Cataluña porque es posible y porque los ciudadanos catalanes lo merecen. Señor Torra, adiós.